Bueno, hoy está un poco nublado la isla de Lanzarote, pero en cualquier caso no hace frío. Estamos ya llegando al mes de junio, se acerca el verano y por lo tanto ya la temperatura es bastante agradable en la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Manuel García Deno. Buenas tardes, don Manuel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Jorge. ¿Bien? Bien, bien. También está el jefe de lo informativo, don Andrés Martinón. Buenas tardes, don Andrés. Buenas tardes, Jorge. Bueno, sigue habiendo incendios en la isla de Lanzarote, ¿no? No para. Yo además, yo me estaba viendo prensa de otras islas, digo, a ver si tienen lo mismo que nosotros, si se les queman contenedores y coches a diario, o una de dos, o en otras islas no les llama la atención, o realmente no está pasando lo de aquí. No es normal, no pasa ni un solo día que no llamemos, que no llamamos. No existe ahí también Enrique Espinosa, ¿no? Efectivamente, no hay día que no lo llamemos y que él nos dé el parte. En este caso ayer eran 3 contenedores en Playa Blanca y luego esta mañana o esta madrugada también a medianoche, bueno, residuos y tal en un solar de Arrecife. Lo cual quiere decir que ese pirómano, si existe, tiene bastante movilidad, ¿no? Tiene movilidad, en este caso, normalmente nunca, no suele ir tan lejos, o o el que pueda ser, o lo más que pudo que de pasar. mérito seguro que tiene Pero movilidad. Taíche es de la zona Playa Honda, pero el resto suele ser Arrecife, la verdad. Yo lo digo de broma ya porque, Manolo, porque estamos llegando a una situación ya, lo hemos repetido varias veces, pero no por repetido, no deja de ser realmente sorprendente, ¿no? Hombre, lo que queremos ver ya son respuestas, o sea, demostraciones de que se está haciendo algo para evitar este tipo de gamberrismo contra las propiedades públicas, porque no hay que, bueno, y privadas, porque en este caso también en muchas ocasiones nos sorprenden quemando vehículos. A mí me parece ilógico que se quiera ver como una cosa normal. Tanto la quema de contenedores o del mobiliario urbano como de vehículos que tienen un importante coste para los vecinos, pero lo que sí es verdad es que no es nada nuevo. Hace meses, por no decir años, que se vienen repitiendo este tipo de comportamientos y casi todos los días. Hay unos que son menos importantes, a veces llaman a los policías porque queman rastrojos o demás, que eso deben ser los propios propietarios de la finca o no tiene mayor trascendencia, pero cuando se dan estos casos de que se está quemando un bien público o un vehículo, lo lógico es que se abra una investigación. Cada contenedor de esos, de los grandes, ¿cuánto cuesta, Andrés? Sobre 1.000 euros más o menos. Sobre 1.000 euros, ¿no? Es decir, que estamos, ahora mismo creo que en Lanzarote, en lo que llevamos de año, podrían estar ya entre los... Era 30. 21, yo no sé si eran contenedores o coches, pero la cifra creo que era 21, y ahora ya estoy dudando si eran coches o contenedores o ambos. Pero 21 incendios de mobiliario urbano, seguro. Bueno, urbano, en este caso no sé si coches era lo mismo. Yo creo, no quiero fortificar, creo que fueron más incluso. Más. El otro día dijo esa cifra Enrique, lo que pasa es que ahora me hace dudar si incluso eran coches. Entre coche y vehículo y contenedores creo que son más. Pero bueno, insisto, yo creo que hay que hacer algo para intentar ver qué es lo que está ocurriendo en la isla de Lanzarote con los incendios de contenedores y vehículos aparcados en las calles. Bueno, por cierto, el Cabildo de Lanzarote, pues por fin, después de 3 años que al menos este medio de comunicación viene denunciando el asunto del mal estado del palmeral de la isla de Lanzarote, atacado por los hongos, pero también por este picudín, parece que va a tomar ya medidas reales, ha alcanzado un acuerdo con el gobierno de Canarias para ejecutar un proyecto y luchar contra la plaga de la Dioacalandra frumeti, que es la que principalmente ha atacado en los últimos años. Es verdad, y tiene razón el Cabildo, que esta situación viene de anterior, es decir, antes de que ellos llegaran, el nuevo grupo de gobierno, pero es verdad que cuando realmente se vivió y se vio un deterioro importantísimo fue en la época que empezaron a gobernar ellos, porque se juntó con eso también, con la falta de cuidado, se juntó la falta de agua y de riego. Hombre, yo creo que a estas alturas, 3 años después de tomar posesión, no se puede venir con ese tipo de disculpas. Casi todos los problemas que ha tenido la isla y que hay que resolver, pues posiblemente sean anteriores a hace 3 años. Y sobre todo cuando estamos hablando de una cuestión que va increciendo. O sea, hay veces que pasa más desapercibida, pero si las dejamos pasar, en el caso de virus o en el caso de animalitos como estos, pues lo que hace es que va creciendo. No se le dio mucha importancia al principio, cuando pusimos la crítica bastante aireada, porque veíamos cómo se estaba perdiendo el palmeral.
apenas hubo respuesta. Si la hubo en el caso del ayuntamiento de Manolo, pero Yaiza. no solo no hubo, sino que nos acusaron en alguna ocasión de exagerar. Claro, nosotros ya veíamos, porque habíamos hablado con técnicos, que el picudín se había metido ya en el palmeral y esto iba a ir a peor si encima no se atajó en ese momento, si encima las condiciones no eran favorables porque el tema de había menos agua por el tema de la pandemia, no se producía agua de riego, encima no funcionan bien las desaladoras, en este caso más que las desaladoras, las depuradoras, estaba cantado y bueno, y menos mal, como dice algunos, menos mal que ya han anunciado de verdad un plan que se va a cometer pues muy pronto. Sí, se va a cometer muy pronto, va a haber una inversión cercana a los 2 millones, uno pondrá el Cabildo y otro el gobierno de Canarias, pero yo creo que el plan no puede ser solo atacar a este bicho en este momento, sino tiene que haber un plan de conservación del palmeral. Si realmente queremos tener un palmeral en Lanzarote, hemos apostado por este tipo de vegetación, lo lógico es que hay una política encaminada a detectar de forma temprana este tipo de brotes. Así no nos costarían 2 millones, sino a lo mejor 2 sulfatadoras de lo que quiera que se le ponga. No, y porque tú bien dices, también creo que dices bien, Manolo, porque es que se podrá atenuar, no se va a poder, y ellos ya hacen la advertencia, curar todas esas palmeras, pero en cualquier caso, Andrés, también hay que hacer un plan de seguimiento porque si no va a seguir ocurriendo lo mismo. Y lo peor es que ya no solo están afectadas, que fue por donde empezó, sobre todo en las principales márgenes de carretera de entrada y salida a los municipios, sobre todo a Arrecife, la parte de Puerto del Carmen, sino que además está afectando ya el palmeral privado, incluso de hoteles y de personas físicas. Sí, porque a esos le había afectado menos porque, lo creamos o no, había una atención más minuciosa y con más cuidado, incluso teniendo que gastar un dinero de su propia agua. A mí me llamaba la atención porque estaba viendo las imágenes y la verdad que el otro día vi una palmera bonita, una palmera bien cuidada y decía, Dios, qué bonita. Y me llamó la atención porque uno ya está acostumbrado a ver las palmeras feas. Sí, te has ido acostumbrando a estar así como ese tono marronáceo en la parte inferior. Menos yo, que un día voy a tener un accidente porque voy mirando todas. Ya. Sí, pues, pero bonitas quedaban pocas. La que dan en Tías, cuando entras en Tías, del campo de golf, no las del campo de golf, que esas están más o menos cuidadas, sino las que están en la parte, digamos, pública, bajando, que están listas. Están listas, eran algunas de estas de las que hemos visto. Sí, estamos hablando de Tías, la bajada a Puerto del Carmen, a la altura de Hospitén, por ahí. Yo creo que por eso que digo que al final se está tomando conciencia. Yo espero que el tema de la diocalandra se solucione. Luego, el tema de las podas también es importante. Se podaba mal. Se me olvidaba. Sí, se ha podado mal. Y ahora se están sacando, muchos de los planes de empleo están sacando para podadores o para gente que pueda podar. Y espero que les enseñen bien y que lo hagan correctamente, porque ahí hay trabajo también. Y luego está la parte del agua, que yo creo que ahí también se tendrá que buscar una solución de dotar, no sé, de qué manera, el riego o mejorarlo, porque evidentemente, y como decías tú, ya había falta de agua antes de la pandemia. Es verdad que eso lo agudizó. Porque los hoteles no ya venía más, ya desde, según los técnicos, hace 6, 7 años ya empezaba a introducirse la diocalandra, no de manera masiva, pero claro, se aprovecha, porque esto como todo, si te coges débil, cogían débil a la palmera encima se le metía el hongo, porque el hongo también cuando está, se aprovecha cuando está débil la palmera, no tiene agua, y a mí me decía, bueno, un alcalde muy famoso de Yaiza, que me decía que aquí hay mucho cuento, que lo que hay que hacer no tanto tratamiento, sino cuidar y regar a la palmera. Eso es lo que estamos diciendo desde hace mucho tiempo. No se trata exclusivamente de cuando la palmera está enferma atenderla, sino evitar que la palmera enferme y sobre todo que esté en las condiciones naturales de la palmera. Y una palmera necesita agua, necesita separación entre ellas, necesita una supervisión, necesita que se le corten las hojas cuando hace falta, todo ese tipo de cosas es necesario. Y también es necesario, cuando se introduce una palmera nueva en la isla, que evidentemente se cumpla con los rigores necesarios para que no se introduzca con ella este tipo de bichos. Estos bichos no son naturales de aquí, han venido precisamente por la amplia demanda de palmeras, tanto para los hoteles como para las zonas residenciales, que al final
no se controla debidamente y nos encontramos con estos bichos. Desde que entran los bichos ya va a ser mucho más difícil controlarlos y ahí es donde tiene que estar el trabajo. Yo creo que la clave es eso, también es lo que está diciendo Manolo, y sobre todo el agua. Porque no sé si era Francisco Bermejo, el técnico que sabía de todo esto, que lo que venía a decir es, parece que tenemos el pensamiento de que la palmera es una cosa del desierto y la palmera es del oasis, es por decirlo. La palmera demanda agua, la palmera es un árbol que también necesita agua. De hecho, no es casual que Aría tenga ese palmeral una zona más verde dentro de nuestro verdor. Y entonces, por eso digo que yo espero que se tomen medidas también para poner las bases para que les llegue agua. Y agua se produce en Inalsa y agua podemos tenerlo si se hace luego unas buenas canalizaciones. Es verdad que cuando ya está afectada, lo digo personalmente, yo planté 3 semillas de palmera hace 30 años y ahora tengo unas buenas palmeras en el volcán en Tahiche. Bueno, pues ya estaban preciosas y ya el año pasado se ve que ya se contagió del picudín y ya por mucha agua que le eche ya lo tiene más complicado. Vamos a ver, tengo ahí a una persona que lo está tratando, a ver si logramos vencer al picudín, pero no es fácil, no es fácil. Por eso ya el propio estudio del Cabildo habla de que hay un 80% afectado, unas más, otras menos, pero de ese 80% dan a entender en ese estudio que no todas se van a poder recuperar. No, claro, cuando se mueren, lo lógico es que... Las que ya se han muerto en el camino, olvídate, pero digo las que todavía están... Hay muchas que están muy afectadas y va a ser muy difícil recuperar. Lo que sí está claro es que es necesario atenderlas de forma profesional, que el plan ese no puede ser una cosa puntual de ahora nos gastamos 2 millones, recorremos todas las palmeras que podamos aquellas que sean necesarias, le ponemos el líquido, como quiera que se llame, lo que le ponga a X palmera y volvemos a recoger. No, tiene que haber un despliegue donde se vea perfectamente inventariado el número de palmeras que hay en Lanzarote, su supervisión en alguna periodicidad y además un tratamiento adecuado para evitar que ese tipo de cosas se den. No, y además, perdona Jorge, es un símbolo. La palmera puede parecer muy canaria, pero yo creo que es más lanzaroteña. Tú vas a Fuerteventura, no tienen tanta palmera. A Gran Canaria también puede tener y tiene otro verdor. Y tiene la otro Gomera tipo. También tiene mucho. Sí, tiene, pero luego, por ejemplo, a ver, el otro día... pero Lanzarote, sí, yo sé lo que tú quieres decir, el palmeral de Lanzarote no es muy, más allá del Daría, que bueno, es el valle de las 1000 o 10.000 palmeras, según le llamen unos u otros, según quien las cuente. Pero lo cierto sí es verdad, por ejemplo, Leandro Perdomo, el escritor Leandro Perdomo, lanzaroteño, tiene un buen artículo dedicado a la palmera y lo hace como si fuera, es muy bonito ese artículo, porque habla de una palmera concreta que está, creo que es por la zona de Tao, y que está sola, y cómo lucha con el viento, cómo lucha, es algo poético, ¿no? También es verdad que la limitada vegetación de Lanzarote hace que la palmera gane todavía más protagonismo. En otros sitios hay árboles, hay... Y coníferas, pinos y tal, aquí no los tenemos. Pero por eso iba a decir que la imagen, no sé en qué noticia era que se le iba a entregar un premio a alguien, no sabía en qué isla canaria era, y vi palmeras, y digo, eso es aquí. Y encima las vi moverse con el viento, digo, eso es aquí, eso es aquí. Y es verdad, la Universidad de Las Palmas, uno de los investigadores, hace ya 6 o 7 meses se le hizo una entrevista, creo que fue en el diario La Provincia, y comentaba, yo creo que fue hace un año, y comentaba y denunciaba el problema que estaban teniendo en Canarias las palmeras, pero sobre todo hablaba de la falta de cuidado y de riego. Es decir, por mucho picudín que pueda haber, si el picudín llega a una palmera que está fuerte, bien regada, pues de 10 a lo mejor una termina muriendo, pero no 5 o 6 como está ocurriendo si no se toman medidas a tiempo, y parece que ya llega bastante tarde en algunas zonas. Pleno en San Bartolomé, Andrés, importante porque creo que finalmente, bueno, aparte de que creo que hubo una aprobación para coger remanente, creo que 5 o 6 millones de remanente, meterlo en el presupuesto, lo cual va a permitir hacer obras y mejoras en el municipio, pero el tema que muchos creen que puede ser importante de cara al futuro de San Bartolomé, el famoso soterramiento de la LZ2 por su paso por Playa Honda, finalmente no se aprobó la moción presentada por Coalición Canaria. Efectivamente, Coalición Canaria solicitaba principalmente 2 cosas. Una, solicitar de forma conjunta, ¿no? Todos los grupos del Pleno Municipal, solicitar al Gobierno de Canarias
que retomara la opción del soterramiento, porque lo que venía a decir el portavoz es que el informe de 7 posibilidades, 6, habla correctamente del soterramiento y solo una de la variante esa por detrás. Entonces, lo que venía a decir un poco David Rocío, el portavoz, es que antes parecía que había consenso para que se fuera soterrado. Lo que pasa es que ahora ya, en este caso, no la aprueba, y aquí ya empieza a verse un poco que el grupo de gobierno también no sé si está plegando a las mismas directrices de su misma línea de partido, porque el gobierno de Canarias es del PSOE, el Cabildo de Lanzarote es del PSOE y el Ayuntamiento de San Bartolomé también. El alcalde ha querido decía que me dejaba como titular, que quiere coser ambas partes, ambas zonas, pero claro, no lo dejó... No porque se vaya a hacer el soterramiento y quede eso, sino que a lo mejor contempla la variante con otro tipo de medular o un bulevar. Yo reconozco que no es fácil, Manolo, pues ahora mismo para el grupo de San Bartolomé, apostar de manera clara por el soterramiento, que posiblemente es lo que el alcalde considere que es lo mejor para Lanzarote y para el propio municipio de San Bartolomé y la zona de Playa Honda, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el gobierno de Canarias ya le ha dicho que no es la preferida para el gobierno de Canarias, que la preferida es sacar una nueva carretera por detrás de todo lo que es la zona comercial. Esa carretera era precisamente la que estaba prevista en el plan insular, que al final se tiró a la basura hace una semana, con lo que ya no hay ninguna propuesta. Pero queremos decir que la que se había salido del Cabildo era precisamente esa, una nueva circunvalación que iría por detrás de la zona industrial hasta el aeropuerto. Es verdad que cuando se empieza a hablar de esta nueva alternativa, la de a dejarla en el mismo sitio soterrada, gana adeptos. ¿Por qué? Porque realmente no habría que impactar de nuevo. Consumir nuevos territorios. Exacto, consumir nuevo territorio en una zona además sensible, porque por la zona del Jable, por la que tiene que ir por la parte de atrás, significaría una frontera nueva para el municipio, y evidentemente todo eso son contrapuntos. Y parecía que el Partido Socialista participaba de esa idea, liderada también por un empresario cercano a la zona, como era Eduardo Espínola, que es el propietario del Deiler, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas parecía que se estaba cosiendo bien. ¿Qué pasa? Que salieron las declaraciones del consejero de Obras Públicas apostando por esa alternativa primaria y se ha replegado el Partido Socialista, y parece lógico que si se repliega el Partido Socialista en el Cabildo, el Ayuntamiento de San Bartolomé, con sus más o con sus menos, tendrá que replegarse también, porque tiene muy pocas posibilidades de que salga adelante en esta Efectivamente, situación. yo creo que ahí San Bartolomé puede hacer el paripé y ponerse a favor de esa moción, pero realmente si el gobierno de Canarias y Dolores Corujo pues ya tienen decidido, como parece, hacerlo por fuera, pues me da a mí que va a ser difícil que se cambie de idea. Otra cosa es que yo creo que, y lo decía el otro día Coalición Canaria, lo decía el portavoz de Coalición Canaria en el Ayuntamiento, David Rocío, que el gobierno de Canarias en su estudio de alternativa no dice que tiene que ser por obligación la que quieren hacer ahora desde el Cabildo y el propio gobierno por encima de, digamos, la nueva, ¿no? Por encima de la industria o de la zona industrial de Playa Honda. Dicen que todas son viables, una cuesta más, una cuesta menos. Claro, es que de las 7, lo decía David Rocío, y en las conclusiones del informe dice, porque claro, David Rocío lo que le viene a decir al gobierno de Canarias es que es mentira, dice que son palabras de Coalición Canaria, que estaba engañando a Franqui en el sentido de que decía que técnica y medioambientalmente no era viable, y el informe no dice eso. ¿El soterramiento? Sí, el soterramiento lo desechaban por ser inviable técnica y medioambientalmente, y eso es lo que dice él que no. Hay 7 posibilidades, 6 son soterramiento, y una que es, además de que consume más territorio, como dice Manolo, divide la otra parte, porque el acceso ya divide una zona. Son sobre 70 y pico millones de euros. Y luego había una opción más cara de soterramiento, pero esa era, la hablábamos el otro día, casi soterraba desde la salida del Cabildo hasta el aeropuerto. Pero hay una que es la parte estrictamente... Solamente la parte y esa es de 40 y pico millones. Pico. Entonces, es más barato, consume menos territorio, y técnicamente y medioambientalmente no es inviable. ¿Por qué esa decisión del gobierno de Canarias? Es lo que yo no y sobre todo cuando hace unos días se aprobaba un soterramiento, un falso túnel,
entre el aeropuerto y cerca de Arona. Bueno, eran 3 kilómetros de soterramiento. 3 kilómetros para la autovía, o sea, para soterrar una refieres en autovía. Tenerife? Sí, sí, sí. Ah, yo me creía que era aquí. Digo, No, pero me refiero no a me he que, enterado. vamos a ver, y costaba un pastón. Pero, ¿por qué se puede hacer ahí? Que es verdad que tiene una gran demanda y está bien que se haga. Y las razones por las que se hacía era la que nosotros demandábamos, la forma de integrar Sí. la zona y demás. Ellos lo han conseguido, se les ha destinado ese dinero y aquí todavía no tenemos absolutamente nada. Porque Y vamos, arriba, vamos a ver si en este año se acomete la alternativa que ellos dicen, la nueva carretera por encima de la zona industrial. Vamos a ver lo que ocurrió en el Pleno. El grupo de gobierno de San Bartolomé, que preside Isidro Pérez, votaba en contra esta mañana en sesión plenaria de la moción de Coalición Canaria que pedía solicitar de forma conjunta al gobierno de Canarias soterrar la carretera LZ2 a su paso por Playa Honda. Esta medida se llevaba al consistorio tras haber confirmado Sebastián Franqui, de la Consejería de Obras Públicas, que la opción de crear una carretera nueva por la parte trasera de la zona industrial es la más correcta, técnica y medioambientalmente. En el estudio de soterramiento de 165 páginas hay 7 alternativas. Se contemplan 7 alternativas, ¿no? Unas soterran más, en otras soterran menos, en unas se hacen 2 carriles, en otras 3 carriles, en unas se hacen más carriles, en otras menos carriles. Unas cuestan más dinero y otras cuestan menos dinero. Pero la conclusión final de todas ellas es: cabe destacar que todas las alternativas son viables técnica, económica y ambientalmente. Las 7, las 6 de soterramiento y la que plantean también de la carretera por fuera. Así que a mí no me vale que después venga el señor Franquis a decirme que técnicos de obras del Cabildo y del Gobierno de Canarias sostienen que lo más viable técnica y medioambientalmente es hacer una carretera por fuera. Porque nos está tomando por tontos. Porque todos los que hemos trabajado en la administración sabemos que o es favorable o es desfavorable. O es viable o no es viable. La elección entre las viables es política, no es técnica. Que no le estén diciendo ahora a los técnicos que es la más viable de las viables. No, señores, eso es una decisión política. Tanto Coalición Canaria como Partido Popular pedían al alcalde una postura conjunta y valiente ante el gobierno de Canarias. Tenemos que posicionarnos fuertes, dejarnos de migajas. Se lo vuelvo a decir, dejarnos de recibir y contentarnos con migajas. Yo creo que nosotros, los de San Bartolomé, los de Playa Honda, los de Lanzarote, merecemos una apuesta firme. Y hoy estamos aquí y tenemos la posibilidad, se lo repito, señores concejales, de tomar un acuerdo y demostrarles a los que están tomando la decisión política de que aquí también sabemos ponernos de acuerdo cuando algo nos preocupa y nos interesa. Porque lo que no se puede hacer es que el señor consejero diga que va a ser rotundamente una carretera por fuera, usted salga en un medio y diga que apuesta por el soterramiento. Entonces, ¿qué hace? O sea, comparto las palabras de David, o sea, tenemos que ser valientes, Y aquí nos han puesto para tomar decisiones, ustedes desde el gobierno y nosotros, pues, de las aportaciones que podamos hacer. O sea, ¿por qué Las Palmas, la percepción que tiene, y esto me lo ha dicho mucha gente que no tiene que ver con política, vecinos, la percepción que tiene la gente es que todo se lo lleva a Las Palmas y Tenerife. Y hasta Fuerteventura. En su exposición, Isidro Pérez ya deja claro que todas las opciones son viables y no se declara favorable al soterramiento. Que las 7 opciones son viables. 7 opciones que son todas viables, pero lo que no voy a hacer es simplificar el mensaje de que son viables. El alcalde, aún así, quiso dejar claro que su intención es unir la zona residencial con la zona industrial y comercial. Si lo que quieren es un titular, les digo que Isidro Pérez, alcalde y presidente de San Bartolomé, y los 8 compañeros que me acompañan, vamos a luchar por coser la zona residencial e industrial de Playa Honda. Por varias cuestiones. Porque mejorará la movilidad, de la cual defiendo. Mejorará la calidad de los vecinos y vecinas de Playa Honda y mejorará los accesos a la zona industrial para el desarrollo de la misma. ¿Por qué? Porque el desarrollo de la zona industrial no se dice, se hace. Y para eso hay que aprobar un plan general. Finalmente, la moción no salió adelante, por lo que la oposición solicitará directamente al gobierno de Canarias una reunión para tratar de convencerlos y optar por el soterramiento. Bueno, pues ya veremos lo que ocurre, pero espero que al menos
no vaya a pasar lo que muchas veces ocurre, que ni una ni otra, y al final nos quedamos igual. Si ya definitivamente el Cabildo de Lanzarote ha apostado a propuesta del Gobierno de Canarias por la alternativa de hacer una nueva carretera por encima de lo que hoy es la zona industrial, pues si finalmente se cree que es lo mejor, pues que se haga lo antes posible. Y ya habrá tiempo en su día para hacer el soterramiento o no, aunque se va a complicar porque no van a ser dos inversiones para solucionar un mismo problema. No, y perdona, Jorge, el tema de hacer la nueva vía, me lo decía David Rocío el otro día también, expropiaciones. Vas a tener que iniciar un procedimiento de expropiaciones que siempre van a ser impugnadas, que es mucho más complejo. Y lo otro ya tiene los viales, cuando haces en la LZ2 ya tienes unos espacios ya previstos para posibles ampliaciones y demás. Yo creo que, no lo sé, aquí ha habido un giro. Alexis Tejera, yo creo recordar que él optaba por el soterramiento. Inicialmente dijo que iba a apostar. Pero yo creo que Dolores Corujo no lo sé. Yo creo que, me decía también David Dolores Corujo nunca estuvo pero porque ya tenía información de Frankie. Sí. En una pregunta que le hice aquí, en una de las entrevistas, que por cierto, doña Dolores sigue invitada, solo llevamos 6 meses intentando que venga por tercera vez en los 3 años que lleva. Pero bueno, algún día se hará y doña Dolores Corujo aparecerá por aquí y todos los televidentes de Lancelo Televisión podrán escuchar. Claro, después son tantos los temas que al final pues tenemos que remitirnos a temas que ya hace 3 meses eran actualidad o 4 meses. Pero bueno, esperemos que la presidenta de toda Lanzarote, de todos los lanzaroteños, que creo que doña Dolores Corujo es presidenta de todos los lanzaroteños y no solo de algunos lanzaroteños, pues pueda venir por aquí por Lancelo Televisión. A la señorita de prensa se lo hemos dicho en muchas ocasiones, ya no sabemos si es que no nos contesta porque le da vergüenza de contestarnos, porque siempre nos dice una fecha y al final nunca se cumple, o porque realmente no toma interés para que la presidenta del Cabildo de toda Lanzarote pues pueda estar en este medio de comunicación y poder preguntársele sobre los temas de actualidad de la isla de Lanzarote. Por cierto, las mascarillas, Andrés, llevamos ya... un poco más de un mes, ¿no? Creo que fue el 20 de abril, puede ser. Pero yo ya, desde hace 2 o 3 semanas, ya sí noto que ya la gente no está llevando la mascarilla por la calle, por ejemplo. Pues sí, y por ejemplo, ya hay en determinados sitios que la verdad que la restauración ha seguido bastante, ¿no? La gente que trabaja en la restauración ha seguido mucho con las mascarillas. Pero ya veo en algunos sitios que también ya empiezan a ver que se empieza a abrir un poco y que no está pasando nada porque no llevemos la mascarilla. Yo creo que ya se está teniendo una cierta sensación mayor de libertad y un poco en la calle yo creo que más o menos ya hoy hemos salido a la calle y parece que hay esa tendencia a que cada vez se normalice más, es verdad. Hay gente que tú lo puedes ver, yo el otro día, bueno, todavía veo vi un hombre conduciendo solo con la mascarilla en su coche, o sea, eso nunca lo entendí y ahora menos, ¿no? Pero, y gente ahí en la playa, lo vi el otro día en la playa solo, sin nadie alrededor, con una mascarilla. Cada uno es libre de hacer lo que considere, pero yo creo que en una playa con la brisa que tenemos en Lanzarote, no creo que haya algo más sano que respirar el aire sin una mascarilla. Eso era ya ilógico hasta cuando había COVID. Claro. Ahora que la hay, pero que por lo menos ya las autoridades sanitarias nos dicen que bueno, que ya no tenemos el peligro que corríamos antes, Manolo. Pero sí es verdad, no sé si tú lo has podido percibir, que ya no hay prácticamente muy poca gente utilizando la mascarilla, ¿no? Sí, efectivamente. En los exteriores, en muy pocos lugares se ve a gente con mascarilla, exclusivamente en las farmacias y en los centros sanitarios en general, donde son obligatorias, y en aquellos sitios donde hay acumulada mucha gente. Es tanto así que muchas veces ves a gente que va a la farmacia y se les olvida que tienen que ponérsela para poder entrar, con lo que tienen que dar la vuelta porque no la llevan arriba, y eso se convierte en un problema. Cuando vas a una consulta médica, hoy me tuve yo que ir a primera hora de la mañana a una consulta médica y de milagro porque tenía una en el bolsillo. Claro, antes la llevábamos siempre, aunque no la llevaras puesta porque sabías que cuando entrabas en el interior tenías que ponerla, ahora son solo en esos interiores donde es obligatorio, con lo que se hace muchas veces difícil de llevar arriba. De todas formas, lo que sí hay que tener en cuenta es que el virus está ahí, que sigue contagiando, que sí es verdad que la incidencia hospitalaria son menores, aún así en Lanzarote ayer teníamos uno en la UCI con COVID y otro en la planta. Sí, ayer había uno en la UCI y uno en planta. ¿Pero son gente que vienen con COVID o gente que por otras
porque eso es lo que me ha dicho a mí a José Luis Aparicio, el gerente, que muchas veces la mayor parte de los que van a UCI ahora son gente que vienen por otras cuestiones y después encima le descubren que tienen COVID. Sí, puede pasar también, precisamente porque como ahora no se hacen ese tipo de pruebas a la población en general, sino a los mayores de 60 años, pues hay mucha gente que lleva la COVID y como no está obligado a hacer absolutamente nada y además no tiene síntomas, pues puede aparecer en el hospital y cuando lo chequean para poder entrar, pues para operar y demás, pues presentar esa enfermedad, con lo que está ingresado, ni tan siquiera estaría en la planta COVID, pero sí tiene la COVID, con lo que se ¿Y en planta cuántos había, Manolo? Ayer había uno en planta y uno en la UCI. Hace una semanita había como 7 ingresados en planta, pero se dieron de alta y esa es la situación. Lo cual quiere decir que si dan de alta es porque, en fin, que se está superando bien la enfermedad y no está siendo tan grave como en anteriores meses, ¿no? Que sí es verdad que una parte importante no, pero una parte, un porcentaje terminaba ingresando en la UCI. Bueno, por cierto, el juicio de Pedro Sanginés, que se sigue con Pedro Sanginés, el juzgado número 3 de lo penal de Arrecife, pues continuó tanto ayer por la tarde como hoy por la mañana. Hoy prácticamente, bueno, muchos testigos, en este caso los guardias civiles y la policía municipal que participaron en la incautación. Participaron, me refiero, que fueron llamados para que pudiera ejecutarse y tener una autoridad policial por si había algún tipo de problema. Fueron los que hablaron. También habló, y es importante, el portavoz y propietario, uno de los propietarios del Plan Parcial Montaña Roja y propietaria de esa desaladora, Joaquín Cañada, quien vino a decir, inicialmente dijo que él cuando lo incautaron no sabía nada, que se enteró ese mismo día, y luego le recordaron que él en la fase de instrucción había declarado que efectivamente antes de la incautación, días anteriores, ya desde el Cabildo se le había advertido que si no corregía en este caso los incumplimientos que estaba cometiendo, según Inalsa, pues no le iba a quedar más remedio que hacer la incautación. Como no los corrigió, finalmente el presidente del Cabildo decidió esa incautación tan polémica y que ahora se está juzgando en el juzgado número 3 de Arrecife. Bueno, en cualquier caso, Manolo, un juicio que no sé si crees que tiene la relevancia mediática que se le está dando o realmente, en fin, más allá de que el personaje fuera el presidente del Cabildo, es sobre todo por lo que tiene esa importancia. Hombre, evidentemente es el presidente del Cabildo el que está acusado y además fue un tema polémico en su momento. Es verdad que a lo largo del tiempo se ha ido vaciando de contenido porque se retiró la denuncia que fue la que movió este caso inicialmente y además el fiscal, la denuncia, en este caso, de los perjudicados, presuntamente perjudicados, que eran los propietarios de la desaladora, finalmente desistieron de continuar con el pleito. Sí, efectivamente, yo creo que se ha retrasado además en demasía. Ahora también la importancia que tiene es ver cómo sale Pedro Sanginés de estas y realmente lo condenan, que más allá de la trascendencia real que tendría, iría en su perjuicio electoral, porque aunque la condena fuera pequeña, si lo condenan en primera instancia, no podría presentarse a las próximas elecciones. Eso sería el mayor coste que tendría. Otra de las fallas para mí democráticas de esta ley. Es decir, hay gente que lo han condenado inicialmente, lo cual en el derecho español no significa que una persona condenada inicialmente sea firme la condena. Por lo tanto, debería de tener todos sus derechos, en este caso para presentarse o para votar en unas elecciones. Pues la ley, pues estas cosas que se hacen y no se cambian, ya hay muchos juristas que dicen que es un disparate, pero bueno,
pues no te obliga. No, y aquí hay una cuestión de, mucha gente ha considerado este juicio un juicio político en el sentido que, fíjate que las penas son inhabilitaciones. O sea, era una cosa privada y al final es una acusación popular que es de un partido que ni le va ni le viene, porque en el fondo es lo que decíamos ayer, es decir, el perjudicado no quiere nada, o sea, Montaña Roja ya está... Llegó a un acuerdo y lo que decíamos, que se corrigió el perjuicio a la población de esa zona que tenía, o sea, ahora paga menos que antes, es decir, ¿cuál es eso? Entonces se busca unos 12 años de inhabilitación que, por supuesto, en el caso de sentencia firme, lógico, porque lo que dices tú es correcto, tendría que ser una sentencia firme, significaría, claro, el fin de la carrera política de Pedro Sánchez. Tendría que ser una sentencia firme, el problema no es hace que... falta, según la ley electoral, sí... te entiendo, pero que me refiero que ya hablando con sentencia firme, ya con toda la de la ley, me refiero que ya sí significaría el fin de la carrera política pero de Pedro. Incluso puede ser pero el fin... a lo mejor en una primera instancia, pues a lo mejor ya... No, a lo mejor no. Si lo condenan, es seguro que no puede presentarse. Sí. Antecedente, el caso de Gladys Acuña. O sea, en Lanzarote, quiero decir, hay otro. ¿Por qué? Porque eso está incluido en la ley electoral. Aquellas personas que sean condenadas en primera instancia ya quedan inhabilitadas para presentarse. Bueno, y lo de Gladys Acuña es de Aurora Boreal, porque resulta que es la única condenada en el caso Stratus y los 14, que esto, oye, la prensa, que mira que estuvo años, ustedes se acordarán cuando nosotros decíamos aquí, pues más o menos lo que habíamos dicho siempre, que se trataba de una cuestión más política, persecución de un empresario y tal, que estaba claramente alimentada por el odio que se tenía a ese empresario y no realmente por buscar justicia. Bueno, pues al final, ustedes se acuerdan, las páginas que se escribieron, las acusaciones que hicieron, pues salieron todos absueltos. Pues la única que fue condenada porque fue una pieza separada, porque ella era... Precisamente por el su condición aforamiento de diputada, el aforamiento le vino en contra. Y solo lo pudieron juzgar una vez. Sí. Y encima es la única que sale acusada, que ahora yo me imagino que esto se tendrá que, de alguna manera, cuando se haga firme la sentencia, porque la Fiscalía todavía continúa acusando al propietario, pero al resto lo ha dejado libre, por suerte, para ellos, porque al final, todo el mundo sabe que al final el objetivo era el empresario, los demás le daban lo mismo, ¿no? Eran daños colaterales, como se dicen aquí en el argot político. Bueno, vamos a publicidad y volvemos con nuestro invitado de hoy. Pues ya tenemos aquí al consejero del Cabildo de Seguridad y Emergencia, además de vicepresidente primero o segundo, don Marcos Vergás. Segundo. Segundo, ¿el primero La quién es? vicepresidencia primera está vacante, con lo cual a todos los efectos pues me toca ejercer cuando la presidenta pues está en otras labores, de viaje o está en el Parlamento. ¿Y no lo nombran primero ya, don Marcos? No, Pues de momento no, de todos modos es una Tampoco cuestión que a reprisa. efectos de los ciudadanos pues tiene poca trascendencia. Porque la presidenta no puede ir por tener otros compromisos, la sustituyo y sin ningún problema por mi parte. Tiene un plus la vicepresidenta primera, ¿no? ¿Un plus de responsabilidad? Es decir, no, de mayor ocupación, de intervenir más actos y de remuneración públicos. también, por eso. Creo que sí, pero creo que es una retribución mínima con respecto a los emolumentos que percibimos todos los consejeros que estamos a cargo de la institución Hombre, insular. podrían poner ahí al amigo Sosa, que por lo menos ya... No de idea, no de idea. No de idea. Sí, de todos modos, yo le he de decir que he hecho un gran esfuerzo para venir, porque tengo un catarro de pecho, lo digo por si me notan la voz un poco tomada, no sé si es fruto de las carreras que me estoy echando por el municipio o ese puerta a puerta que estamos desarrollando los hombres y mujeres de equipo ¿O será Teguise. el polo del derribo ese que estuvo usted allí fotografiando? Pues también, porque había mucha tierra y los zapatos estos, la verdad que se enterraron, sacamos unas fotos y dimos una muy buena noticia que supongo que a lo largo de la entrevista hablaremos. Bueno, si quiere vamos ya y entramos, porque Sí, pero ya antes- que lo introdujo el amigo Manolo, pues Sí. bueno, está usted contento, pletórico, porque por fin el Ayuntamiento de Teguise ha acordado tirar y llegar a un acuerdo con la propiedad y tirar uno de los esqueletos, de los 3 o 4 esqueletos que existen en... 6, estoy tremendamente satisfecho y además de que el Grupo Socialista haya dado la primicia y la buena noticia, porque la verdad es que esa lacra que son los esqueletos, que es la violación flagrante de la legalidad urbanística en Costa Teguise, ha ocasionado muchísimo dolor durante más de una década, porque estamos hablando de la mala imagen de esos esqueletos, estamos hablando del problema social que suponen con ocupaciones por parte de personas que buscan una solución habitacional en un municipio que no ha cedido suelo para la construcción de vivienda pública y también que resta competitividad a Costa Teguise, como me señalan los empresarios. Y es ¿Cuál es de los 7 esqueletos? el que pega a la Casa del Rey, a la Mareta. Pues ahí estaba el pico y la pala,
Es verdad que el ayuntamiento y Osvaldo Betancor ¿Y ahí se ahora qué puso va? las pilas desde que le amenazaron con el bolsillo, porque usted sabe lo que ha cambiado en estos 11 años. Que llegó la justicia y se cansó del alcalde Osvaldo Betancor. Y le dijo, o se ejecuta la sentencia, una sentencia de 2006-2007, o voy a su bolsillo. Eso está 1.000 bien. euros mensuales. Eso le y a pasó- partir de ahí Eso le pasó se puso a las su pilas el compañera de alcalde. partido, Eva de Anta, cuando no Se puso quería las pilas. pagar precisamente la deuda de Ginori. Pero hay tuvo que esqueletos. ser obligada por la justicia. Y hay esqueletos urbanísticos en Arrecife, primera noticia. No, Yo más sé de- que los más de la esqueletos cuenta. urbanísticos están en Costa Teguise, Más pero bueno. esqueletos hay, Sí, y más de las cuentas. de todo también le señalaré una cosa. A la vista de los antecedentes, Eva, que mide unos 50 y pico, está creciendo cada vez más. ¿Ah, sí? En cuanto, sí, en comparación con lo que se está haciendo hoy en Pues a ver Arrecife si me con la da actual usted esa alcaldesa del fórmula Partido para yo Popular, también crecer un poco, que me Eva quedo está abajo. creciendo en tamaño, pese a las críticas que en aquel momento le dedicaron, y la alcaldesa del Partido Popular está menguando. Ya que usted quiere nombrar a Eva de Anta, no obstante, respecto... Digo porque pero siempre... pero esa comparación, además de ser fruto del apasionamiento y del convencimiento ideológico de Marco, ¿sobre qué se sustenta? ¿Sobre qué obras ve usted que han ido en decrecimiento con respecto al periodo de Eva? ¿O simplemente lo dice desde el punto de vista moral o filosófico? No, desde el Porque- punto de vista de que Arrecife sigue siendo el gran reto que tiene la isla de Lanzarote y me apena. Me apena ver cómo ahora mismo hay un grupo de gobierno formado por Partido Popular y Coalición Canaria que parece más el dúo Pimpinela. No se llevan. Y es público y notorio. Coalición Canaria se desmarca en las polémicas que sufre, en este caso, la alcaldesa. Y la alcaldesa pues va por una autopista sin mirar a los lados porque parece que no tiene socios de Lo que gobierno. sí es verdad Pero- es Y es que no una se pena porque llevaba... al final quien Pero lo no era la sufre misma alcaldesa es que el estaba con el conjunto Partido Socialista. de vecinos y vecinas. Sí, y que además nos despidió. Y ahora cambió de grupo musical. Despidió a mis compañeros en Arrecife con muy malas maneras. En un divorcio que le insisto, con una Pero se forma llevaba que no bien, se habían pero se visto, llevaba bien, con el que PSOE no se se llevaba habían bien. visto nunca en política. Unas maneras de romper un pacto innecesarias. Porque le señalo, cuando se rompe el amor, en este caso no fue de tanto usarlo porque solamente duró 2 años, la educación dice no hablar mal de las parejas y el sentido común y la visión de futuro dice que tampoco hables muy alto, no sea que en el futuro se tenga que reeditar aquello de lo que reniegas hoy. Y creo que se equivocó en aquel entonces y ahora tiene un compañero de viaje con el que no se lleva y además no lo disimula. Coalición y PP en Arrecife se llevan mal, poco o nada. Bueno, vamos al tema suyo, don Marco, porque para eso vino de consejero del Cabildo también, vicepresidente. Ha habido muchos temas de actualidad, usted ha sido protagonista en algunos de ellos. Ah, pero ya hemos terminado de hablar de Teguise. No, después seguimos, Pues pero resulta- no, yo era para sacar el tema que ya lo había sacado él del Ah, hotel. no, de todos modos, si me permite un segundo. Y por cierto, ¿ahí qué se puede hacer ahora? ¿En qué? En ese... Lo primero, mandar al piso. No, Terminar eso claro, de mandar pero, al piso. pero se puede hacer otro hotel. Hombre, claro, es un suelo turístico, primero se repone a la legalidad y luego si la propietaria, que es la misma durante estos últimos 15 años, que es que el alcalde Osvaldo Betancor ha dicho que no, que es que vendían las parcelas y demás. En este caso es la misma propietaria, la misma. Por lo tanto, no le han vacilado. El problema es que no tuvo voluntad durante estos Pero 11, 12 y años. ahora tiran y se puede hacer un Ahora hotel. tira y si cumple con la normativa el proyecto que tengan a bien presentar, pues pueden proceder a Porque ejecutar antes el no hotel. cumplía por Es que el antes tema no de la cum- moratoria, creo que No, era, la ¿no? moratoria, el plan insular y que se saltaron a la torera, pues las normas que nos habíamos dado entre todos. Es más, muchas de esas licencias que se otorgaron y que fueron declaradas nulas por la justicia fueron también producto de actos delictivos, de un delito continuado de prevaricación urbanística, además que fue confesada por el anterior alcalde, el que le entregó el bastón de mando a Osvaldo Betancor, ahora que han sacado un comunicado Coalición Canaria, en fin, dándome varios palos a mí por dar la primicia pero eso del usted- derribo del usted esqueleto está acostumbrado a esos y palos, vanagloriándose de que Coalición Canaria, pues mire, resulta que el mismo alcalde que era de Coalición Canaria, que le dio el bastón de mando a Osvaldo, fue el que otorgó, a sabiendas de su ilegalidad, la mayoría de licencias que hoy sufren todavía los vecinos de Costa pero Teguise Osvaldo con no fue- esqueletos, café. Osvaldo no fue el que concedió la licencia. No, yo no he dicho que las concediera. Yo he dicho que lleva 11 años y ha conseguido que la propiedad, después de que le amenazaran a Osvaldo el bolsillo desde la justicia, tire un esqueleto. Ojalá se aplique a partir de ahora y el resto de Ya, esqueletos que hay pero bueno, los usted ha tumben. aclarado que, Ojalá. allí, que aquí es un suelo turístico y se puede hacer un hotel, porque digo que yo no sé ya si podemos seguir siendo más hotel, construyendo Sí. más hoteles en esta isla. Jorge, pero bueno. vamos a ver, a su pregunta o a su comentario. Claro, yo tengo un solar y puedo hacer una casa. Lo que no puedo hacer es una casa de 7 plantas y el planeamiento solamente me permite de 2. Ya. Lo que no puedo hacer es ocupar toda la parcela si resulta que la normativa lo que me exige es tener una terraza y unos espacios libres. Es lo que estamos hablando. Y en aquel entonces se saltaron a la torera, además, en muchas ocasiones, a sabiendas, no con la complicidad, con la autoría del alcalde de turno, la normativa. Y por eso fueron
condenados algunos, me estoy refiriendo al caso Yate, en sede penal y declaradas nulas esas licencias, porque en ocasiones se daban sin informe ni técnico ni jurídico. Porque como no conozco el caso exactamente de este, no lo sé. Lo que digo es que muchas veces se vendía por parte de algunos partidos políticos que allí se estaban construyendo en la costa o encima del mar o en la Jeria, ¿no? Por desgracia, porque yo sinceramente creo que ya Lanzarote no soporta mucho más hoteles. Eran parcelas turísticas, pero que bien por la moratoria no se podía edificar en ese momento y en otras ocasiones, o además también una tipología de hotel que no lo permitía el planeamiento. Por ejemplo, hay otro esqueleto, que además es bastante sangrante la situación, que quisieron hacer allí un hotel de 5 plantas cuando solamente se permitía de 4 y además, si no me equivoco, la parcela no era para hotel, sino para apartahotel. Es decir, quisieron hacer lo que les dio la gana. Y además lo quisieron hacer sin informe técnico, sin informe jurídico, claro, y lamentablemente prevaricando pues, el alcalde de turno. Usted habla del Verde, el Hotel Verde. Aquel incluso llegaron a amenazar a un alto dirigente del Partido Socialista cuando se paralizó la obra y al final la justicia le dio la razón al bueno de Manolo Fajardo. En la que entra el Partido Socialista es para comentar, ¿no? Curiosamente van a construir, querían construir en vez de un apartahotel, un hotel, que es lo que el sentido común habla de que debe hacerse. Es decir, aquí en Lanzarote ya no se debe construir muchas más cosas. Sinceramente creo que debe tener una capacidad de carga, la isla no puede continuar creciendo como está creciendo, solo se pueden hacer cosas nuevas que aporten un plus de calidad, pero para construir más de lo mismo, yo al menos, en mi opinión particular, no se debería. Es verdad que después está la legalidad, y uno, por mucho que a mí no me guste, si hay un suelo turístico que está en la ley que se puede construir, pues construirán. Pero, y que al pobrecito, pobre diablo, por decirlo claramente, se le cae arriba y no se le modifica el planeamiento ad hoc para que pueda hacer aquello que tiene en mente. Y sin embargo al poderoso parece que algunos quieren que sí, oye, puede ser, tiene que haber una igualdad entre el pequeñito, el pobrecito de a pie y el todopoderoso. Entre aquellos que no tienen un despacho de abogados bien grande y los que sí, tiene que haber un principio de igualdad en materia urbanística. Si no, aquí solamente van a gobernar y hacer las cosas a su manera, los fuertes, los débiles, pues eso, pico y pala. No hablar de despacho de abogados. No, yo no estaba hablando precisamente de despacho de abogados. No obstante. Digo porque hay muchos despachos grandes y que también se han hinchado gracias precisamente a esos pleitos. Pero bueno. Que no obstante, perdón, que es que luego se me olvida, que es que también vine porque pasé el otro día por su casa, que estamos en un puerta a puerta, Jorge, ¿sí? Y me mandó a entregar un boletín del PSOE de Teguise y no estaba, me dijo el vecino que había salido. Digo, pues bueno, como hemos quedado... sí, a esa hora, no sé, eran sobre las 6 de la tarde, y me dijo que había salido. Digo, pues como voy a ir a Café Periodista, se lo llevo en mano y ya le hablo yo de los asuntos municipales despacito, a ver si convenzo que también nos vote el día de mañana. Muy bonito, ¿eh? Y Manolo, aunque no es del municipio, pero también le entrego yo. No, pero puede convencer a alguien. Pueden convencer a alguien para que le vote, don Y además también ponemos lo de los productos bancarios tóxicos, que antes mencionaba el caso de Arrecife. Yo le he dicho al alcalde de Teguise, al gobierno, que pida los apuntes en San Bartolomé y en Arrecife, que han sido capaces de anular productos bancarios tóxicos y recuperar importantes cantidades de dinero. Y sin embargo, en Teguise este gobierno lleva más de una década y han dejado caducar hasta en 3 ocasiones yo lo que le iba a los decir expedientes. Hasta en 3. Yo le quiero decir que hablé el otro día con el secretario de organización del Partido Socialista, don Juan Cruz Saavedra, y le pregunté si ustedes habían ya iniciado la campaña. Me habían dicho que no, que hasta después de verano no iban a hacer nada. Pero ya veo que usted sí ha empezado, se ha adelantado, ¿eh? Sí, pero no es campaña. ¿Sabe lo que ocurre? Que el grupo de hombres y mujeres del PSOE en Teguise teníamos muchas ganas de volver a la normalidad. Durante los 2 años de pandemia no pudimos hacer el puerta a puerta, acercarnos a los vecinos con garantías, por aquello de la COVID, por aquello de las mascarillas. Y ahora que ya se ha superado afortunadamente, podemos empezar a tocar en esas puertas, en esos garajes, y entrar en el cuerpo a cuerpo con los vecinos para preguntarles cómo ven el municipio, qué iniciativas quieren que traslademos al salón de plenos, decirles también pues cuál es nuestra labor, y teníamos muchas ganas. ¿Y cuál ha sido el recogimiento? Digo, el recibimiento. Fantástico, el mismo que tuvimos hace 3 años durante la campaña. Nos han abierto las puertas de su casa, nos han abierto los garajes. ¿El mismo se va a quedar usted con lo que tiene? No, son 7 los que sacamos. El recibimiento está siendo exactamente el mismo y estoy confiado en propiciar el cambio que necesita Teguise. Marco obtuvo unos magníficos resultados. De 3 más de 2.000 votos. A 7, 2.227 apoyos populares, estamos muy agradecidos y además le voy a señalar, yo creo que las 2 razones para ese apoyo. La primera fue la cercanía, en una campaña de zapatillas, en una campaña de puerta a puerta, como estamos haciendo ahora. De escuchar al vecino incluso para que me echen la bronca en ocasiones, que también sucede.
Algo influyó también la ola, ¿no? También. La ola que venía de Todo Madrid. influyó. Y luego lo segundo, que nosotros queremos gobernar y hacemos oposición sin distinción. Tocamos en la casa que nos dicen, vaya no vayas, que es nacionalista. O aquella no, que tiene un cuñado que es de Y del usted PP. como es listo dice, yo voy a nacionalista, todas, voy a y eso. mi equipo va a todas. Y con humildad le preguntamos, ¿tiene algo que solucionar, maestro, maestra, amigo, compañero? Y nos dicen, y yo creo que eso pues, lo está recibiendo además del agotamiento del gobierno, en este caso que encabeza Osvaldo Betancourt, de un alcalde que, por cierto, prefiere estar en Tenerife, y lo ha dicho públicamente, para cumplir sus ambiciones políticas particulares, que en los pueblos y pagos del municipio. Que Eso es lo que yo le me dicen quedé, a su presidenta. Vamos, yo me a quedé su presidenta del Cabildo le asombrado, dicen no, eso. no, Y yo no me lo no. creo, ¿eh? No, no. Porque doña Dolores está cumpliendo igual en el Parlamento como en el Cabildo. Mire, yo no he escuchado a la presidenta del Cabildo decir que prefiere estar en Tenerife, No, que no, 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 en que su prefiere, municipio no, o en digo la que isla de está, Lanzarote. yo no digo que Quien sí prefiere. lo ha dicho es el alcalde. Ah, que de prefiere Teguise. estar en el Sí, Parlamento. que como tiene la ambición de ser presidente del gobierno de Canarias, tiene que estar en Tenerife. Y claro, así me dicen los vecinos. Y voy por el ayuntamiento y es que no lo veo. Yo y no va creo por los pueblos y sinceramente te que dicen lo que es haya un dicho alcalde así. virtual. Seguramente habrá Así dicho que mismo él lo cree digo. que hay que estar en Tenerife para resolver los problemas del vecino. No. Tiene que estar en Tenerife para ser presidente del gobierno de Canarias. Eso está recogido en las hemerotecas de varios medios de Yo comunicación. creo que me está mezclando dos ideas. Mira, No, yo en algún periódico leí... Le pasaré el titular para que vea que no exagero lo más mínimo. Yo lo que también les digo es, pues mire, el equipo Teguise y el PSOE prefiere estar pues en Mosaga, prefiere estar Usted en no es Caleta favorable Famara, en a la Teguise, duplicación en de Vid. cargo, ¿no? Yo soy muy claro. Si yo tengo la oportunidad el día de mañana, porque así lo consideran los vecinos de ser alcalde de Teguise, me sobra todo lo demás. Porque creo que es un municipio Pero hay que gente, tiene que recuperar hay gente que hay que el reconocer liderazgo. que tiene capacidad para Mire, estar en dos Teguise sitios a la vez. tiene que incluso No, pero si hacerlo bien. el propio Marco, que dice que él prefiere estar en Teguise, está cobrando del Cabildo. Usted No. debería... Yo le he quiere dicho, estar en no el Cabildo, tergiverse Marco. mis palabras. Yo le he dicho que si soy alcalde de Teguise me sobra todo lo demás. Y que Teguise necesita tener un alcalde con el 100% de las energías puestas en el municipio para recuperar el liderazgo. Porque nos están pasando izquierda y derecha. Mire, San Bartolomé pagó las ayudas a pymes y autónomos hace ya 2 años. Teguise ha llevado a pleno la aprobación inicial de las bases. O sea que se lo dijimos nosotros hace 2 años. El Cabildo es una Pero pena le porque pongo- tardó 2 años también. Y pero tía, bueno. que es socialista como usted, ¿cuándo lo sacó? Pepe Juan dijo que no iba a dar esas ayudas. Ah, vale. Ah, pues Fue Lo más dijo claro. Así hay que abiertamente. hacerlo, hay veces Lo que dijo no. abiertamente, que no las Eso iba a dar. ayuda un montón. Efectivamente. Sin embargo, en Teguise las prometieron y le digo, 2 años ya han llevado ahora aprobación inicial las ayudas. Y hablando de tías, que también nos lleva el liderazgo con respecto a Teguise. El otro día reunía a los empresarios, Pepe Juan, y veía caras de ilusión. Caras de ilusión porque trasladaba el tercer plan de modernización para Puerto del Carmen, la renovación de la marca turística y un proyecto para rehabilitar y modernizar también lo que son los locales comerciales y negocios de Puerto del Carmen. Y sentí envidia, porque eso en Costa Teguise y en mi municipio no se ve. Y sentí también tristeza porque no había nadie de Teguise. Y los mismos empresarios que estaban allí, que tienen también locales, negocios en Costa Teguise, me decían, Marco, es que el empuje que vemos en Tías con Pepe Juan, no lo vemos en Teguise. Da la sensación de que Osvaldo está de huida, quiere marchar del ayuntamiento, tiene la cabeza puesta en otras cosas y quien lo está sufriendo lamentablemente son los vecinos del municipio y el empresariado. Marco, ya pasamos de la publicidad, vamos ahora a las noticias. Don Marco, vamos a ver con el tema del Cabildo de Lanzarote. Usted al final era el competente para anular o no dar los permisos para la celebración del rally Isla de Lanzarote. Bueno, seguimos con la información, no es publicidad, lo otro era información también, más allá de que yo sé que a Pero usted le interesa más lo del Cabildo. Con alguna Jorge, yo sé que a dosis usted de le interesa publicidad. más lo del Cabildo, yo lo sé. Usted entienda que es vecino además de Teguise y me siento en la digo- obligación digo, de hablar de Teguise pero publicidad, ampliamente. me Pero refiero bueno, de dar publicidad de las cosas buenas Vale. de sus compañeros. pues vamos a cambiar de tercio, quiere hablar del Cabildo. ¿Se refiere usted a la doble autorización que había que dar? Una por el artículo 80.2 de la Ley del Suelo y otra en el marco de la normativa de actividades clasificadas. Y la confusión interesada en este caso, o por estudiar Del poco, Partido Popular. del Partido Popular. Mire, yo como consejero de actividades clasificadas doy la autorización o la deniego en el marco de actividades clasificadas cuando hay un espectáculo público que discurre entre varios municipios. Y la Ley del Suelo en el artículo 80.2 establece otra autorización cuando se trata de un rally por pistas forestales, caminos agrícolas o como quiera usted llamarlo. Son 2. ¿Qué ha hecho ahora la presidenta? Yo creo que continúe con acierto. Oye, vamos a dotar de agilidad y en lugar de 2 expedientes, en lugar de 2 autorizaciones, cedemos la competencia del Consejo de Gobierno al consejero del área de actividades clasificadas y así me encargo yo de la totalidad
del expediente a la vista de los informes que tenemos que solicitar de medio ambiente, de política territorial, de patrimonio, de la Guardia Civil, de carreteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El Partido Popular lo que quiere es confundir y seguir elevando el tono respecto de un rally en el que los pilotos y la organización han mantenido prudencia, serenidad, y el PP pues está tratando de erosionar al gobierno. Ahora en serio, porque a mí este tema tampoco me parece tan grave, sea uno u otro. Al final es el Cabildo que tiene que concederlo y es la presidenta del Cabildo, y si le delegó la competencia a usted, pues está bien. Pero el tema es si el plan, la oficina del Plan Insular es verdad, como dice el Partido Popular, decía que era el Consejo de Gobierno quien tenía que dar la autorización. La autorización del artículo 80.2, ley del suelo, para una actividad específica. Un rally por pistas, le digo forestales, agrarias, caminos rurales, como quiera usted denominarlo. Pero lo que tiene que ver con actividades clasificadas y con el espectáculo público, que era el rally, que afectaba a varios municipios, esa parte corresponde a actividades clasificadas. A partir del acuerdo, en este caso, que impulsó la presidenta, pues todo corresponderá a actividades clasificadas. ¿Por qué van a haber 2 autorizaciones cuando puede haber una y resuelta por el mismo? Parece de sentido común y de agilidad. No obstante, ¿usted me permite? Sí, sí. Yo creo que la oposición en el Cabildo, llámese coalición, PP, coalición, están modo alarmista. Están queriendo gritar mucho, subir mucho el tono, intentando erosionar al gobierno. Y lo Creo están que suele haciendo, hacer, don Marco, la oposición. pero lo están haciendo con asuntos que tienen ciertamente poco estudio a sus espaldas y que se desmontan con muchísima rapidez. El que le estoy señalando, sin ir más lejos, es uno. Luego Menos dijeron usted que dice corría las peligro. cosas sin elevar el tono. Yo intento no elevar el tono, intento Menos usted, explicarlo. todos los demás En oposiciones. Teguise me dicen, es que ejerces de profesor explicándonos las cosas. Le digo, bueno, soy profesor de profesión, pero no, intento estudiar y decir las cosas para que todo el mundo me entienda. ¿Vale? Y lo cierto es que, mire, llegaron a decir que corrían peligro las 65 viviendas públicas que se van a hacer en Arrecife gracias a la cesión de suelo del Cabildo, un hecho histórico. El gobierno de María Dolores Corujo ha cedido suelo al gobierno de Canarias para construir 65 viviendas. ¿Sabe lo que ocurrió? Que era un simple error material que se solventó el pasado lunes en pleno. Sin embargo, sacaron un titular grande: corren peligro, María Dolores Corujo y el grupo de gobierno va a impedir la construcción de estas 65 viviendas. Pues ya está solventado, corrección de error material. Y luego está lo de los centros turísticos y el monumento al campesino. Coalición Canaria, con tal de darle una patada a los trabajadores de los centros turísticos y a la imagen de los centros turísticos, sacó una nota de prensa a los 10 minutos diciendo que había habido una intoxicación. Habiendo un consejo de administración, pero ahí yo que no me habiendo un gusta mucho consejo de estas administración, cosas, lo que me parece es que no que es- pregunten dentro de la casa. No, lo que me parece Hombre, yo ilógico creo que es que a eso los no- 10 minutos no lo haya sacado Hombre. los centros claro. turísticos. No, los centros turísticos lo que están es investigando lo sucedido. No, pero Y lo que se tiene que hacer, pero para y lo que aclarar se tiene que el hacer rumor que había. cuando está la imagen de los centros turísticos, de los que nos visitan, de una institución que además ha gobernado Coalición Canaria durante 10 años, es ser prudente. Y no por erosionar, insisto, al gobierno o a los trabajadores, sacar un comunicado a la ligera que lo único que va a hacer es perjudicar la imagen de los centros turísticos. Ya, pero usted no cree Y que le- tenía que haber sido los centros turísticos quien dice, Los- estamos estudiando Pero- la pero- posibilidad pero de que... vamos a ver. Yo creo que lo que tiene que haber es prudencia. Estudiarlo cuando se tengan todos Ocultarlo. los datos en Ocultarlo. petit comité, Sacarlo dentro informar. de- Y si hay de- algún hecho relevante, darlo a conocer. Pero le voy a De señalar... momento ocultarlo y después... No, ya- no, yo creo ocultarlo, que hay- investigarlo y hay- saber lo que ha hay podido un hecho- pasar. Hay un hecho relevante, Marco, que 36, 37, 38 personas que participaron en un acto en el Monumento al Campesino presentaban síntomas de intoxicación. Ante eso, el monumento puede hacer como si no pasara nada y a ver si se cae y a ver si en Lanzarote, como todos sabemos, 36 personas en Lanzarote con intoxicación, Manolo, que se centros enteran, turísticos- 3.000, que 4.000, centros nos enteramos turísticos- todos. Por un lado o por otro nos vamos enterando. Manolo, centros turísticos han iniciado una investigación para saber. Pero Claro, es que Coalición pero Canaria saca a los una- 10 saca- minutos saca saca una una nota de nota, prensa para subrayar. Ojo con lo que pasa ahí. Y le voy Pero a apuntar sí, solamente, sí, el solamente a una los 3 cuestión. días, a los 3 días. El domingo estuve yo en el monumento. Y les puedo decir que me eché un cherne a la plancha, unas croquetas, Pero ¿y qué quiere? un ¿Qué quiere? pulpo salió y una vivo. torrija que estaba cojonudo. Y el trato que me dispensaron allí los trabajadores en un ambiente Pero es festivo, que eso no lo porque había cuestiona muchas nadie, mesas, Marco. fue Pero extraordinario. es que eso no lo Y hay que cuestiona poner en nadie. valor Aquí hemos esas dicho cosas. que los Ni- centros ni turísticos disculpa, es de las primeras intoxicaciones que yo he vivido en toda No, la pero es historia. que no se ha confirmado que la haya habido. Bueno, y, hombre, si y finalmente lo se que- confirma que, por cierto, algo están tardando, debe estar con los análisis de la viruela del mono. Y- porque Pero ¿Y sabe lo que me sorprende? muy raro sería. O sea, Sí, vamos a ver. dígame, Manolo. Si hay 36 personas intoxicadas, eso sí es seguro, se han intoxicado. Y en el único sitio que esas 36 personas coincidieron
fue en este, sería demasiado exagerado pensar que ha sido ahí y no en cualquier otro lado donde no Manolo, coincidieron. ¿a usted no le parece curioso que habiendo un consejo de administración como hubo el pasado lunes, Coalición Canaria no preguntara por ese tema? Pero es que no estamos Pero saliera analizando, yo no corriendo a analizo sacar el la comunicado. actuación del de la oposición, ni la suya. A mí quien me parece que tiene que actuar correctamente es quien tiene la responsabilidad de gestión. El otro actúa según él entiende. El otro Igual que actúa hace- con igual el que hace ánimo usted, de erosionar la en imagen, Teguise. de erosionar la imagen de la joya de la Sí, corona. pero eso lo podemos analizar en su Y momento, desde luego dentro me de parece que se análisis merece- de actuaciones políticas. Pero en este caso lo que estamos analizando, que es lo serio, es la actuación de la administración que da ese servicio, de los responsables. Y lo más lógico hubiese sido sacar un comunicado. Ante esta situación tal, hemos puesto en conocimiento, estamos tal, no hay riesgo ninguno para la población que Que acuda. es que no hay riesgo ninguno, que el chef No, estaba no, sí, cojonudo, pero- las croquetas estaban fabulosas y el pulpo, ¿qué hay que decirle? decir. Rompía la pana. Y otra cosa, hablando precisamente de lo del rally, yo coincido con ustedes, tanto con Marco como con Jorge, que lo importante es que se articule una respuesta idónea en la solicitud de este tipo de cosas. Da lo mismo que la presidenta ahora le dé a usted más responsabilidades o le quite responsabilidades. Si hay acuerdo en el grupo de gobierno, Claro. a los ciudadanos no nos tiene por qué importar si se gana eficacia. Ahora bien, no es eso el reconocimiento de la responsabilidad de haber tenido a miles de personas esperando por un acto, retrasando inexplicablemente la respuesta hasta el último momento. No fue inexplicablemente, ya lo comenté en esta casa, el jueves fue cuando se suspendió, ¿no?, el rally, estamos hablando ya de hace 2 o 3 semanas y el viernes entré en esta casa, Sí, por sí, teléfono. por teléfono. Recuerdo, no fue inexplicablemente. Es que el 90% de las pruebas se autorizan sonando la campana. Y si se Pero no retrasó, es inexplicable. y Y eso se explica perfectamente. y si se retrasó fue porque se estaban haciendo una serie de correcciones en cuanto a los tramos, porque existía la esperanza de que se podía superar la situación haciendo conciliar el respeto al medio ambiente, que tiene que haberlo, con una modalidad deportiva, eso lo digo yo, que soy más de running, de correr que de rally, que tiene una afición en la isla de Lanzarote extraordinaria. Pero que eso no lo cuestiona Extraordinario. nadie, lo de la afición no lo cuestiona. Lo que cuestiona a la gente, Marco, es cómo es posible que se deje la autorización de un acto para ese momento en el que se entra después en conflicto con un montón de intereses. Vamos a ver, lo lógico es que yo le mando a usted esta solicitud, usted me la tendrá que responder en tiempo y forma de que yo pueda organizar Mire, lo que dice aquí. le voy a decir no, más. yo lo A organizo ver, y usted siga con sus no, que papeles, le voy- no, a ver si que le convenzo voy- a que este, le voy a ver si engaño al otro. No, No, que no es engañar ni nada por el estilo. Vamos a ver, la autorización no se hizo con más de 3 meses de antelación como marca la normativa, pero no en este caso, en otros muchos. Pero conscientes de que es una actividad pues, que genera economía, que hay una gran afición. En este caso y en otros, se hicieron todos los esfuerzos para tratar de salvar la prueba, le insisto, respetando las condiciones medioambientales, dentro de la normativa. Y en muchas ocasiones se vino a autorizar 24, 48, 72 horas antes. Esto debe de servirnos pues, para eso, para delimitar en qué se ha podido fallar, para mejorar los procedimientos y también para que todo aquel que quiera presentar un evento para su autorización lo haga con mayor antelación, para evitar precisamente lo que no hubiéramos querido, que fue la cancelación de ese rally, que por cierto, la organización ya ha dicho que se va a recuperar para la isla de Lanzarote. Es lo que iba a preguntarle, que pese a bueno, lo que la buena pueda noticia- gritar y decir Coalición Canaria y Partido Popular. La buena noticia es que parece que la presidenta del Cabildo ha cogido, como se dice, el toro por los cuernos, por los se puede cuernos decir. para resolver un problema que efectivamente el propio Cabildo generó, porque esto es así. Y bien, y es bueno que la presidenta, ante lo que ella considera seguramente y su equipo de asesores, de que en fin, que ha producido un deterioro a la imagen del Cabildo y de Lanzarote, pues trate de resolverlo lo antes posible y parece que lo ha resuelto. Jorge, si es que además, mire, lo cual es positivo. Ah, Pero yo sí, le voy a dígame. preguntar una cosa, don Marco, Sí, porque dígame. es que ha consumido todo el tiempo con Teguise y con Osvaldo. Todo el tiempo. Si me ha dado únicamente 15 minutos, me dijo que era todo el programa para hablar de Teguise. Sí, todo el sí. programa que le traes hasta el boletín. Y con todas las cosas que tengo yo. El boletín oficial para del informar Estado. además que Teguise es el municipio más grande y debería de ocupar Don por los Marco, 40 minutos de este café, no pero tenemos bueno. tiempo. Lo cierto Dígame. es que la presidenta del Cabildo tomó una medida, que es política, que es restarle competencia a la Consejería de Medio Ambiente y a su consejera no electa, Elena Solís, cosa que no ha gustado a Podemos, porque considera que de alguna manera no solo quitarle e incumplir el pacto que se había firmado, porque le ha quitado Pero competencia. se le asignaron nuevas competencias. Yo creo que hay que contar De toda la paisaje ahora. historia. Sí, soberanía alimenticia, bienestar animal, y paisaje. Son 3 nuevas responsabilidades que la compañera, la consejera no electa, Es decir, que no fue un tirón asume. de oreja. No. Mire, si hubiera querido la presidenta penalizar a la consejera, la podía haber Destituido. cesado
porque está Sí, en su que competencia. fuera tan fácil. No, Dice, hombre, no. no, dice, se Pero es pega que un tiro en su lo ha propio querido, pie no para lo ha querido. castigar. Lo que hemos querido hacer es delimitar dónde se ha podido fallar y ocurría, por ejemplo, una cuestión. Para autorizar la parte medioambiental hacían falta, creo que 5 firmas. El técnico, el coordinador, el director insular, la propia consejera no electa y luego el consejero Jorge Peñas, que es el que finalmente pues, firma la resolución, porque la consejera no electa no puede firmarla, sino que solo puede validarla. Pues a la vista de eso, ¿qué he dicho? ¿Dónde disparate? Porque es que se van pisando los plazos, hay que tener agilidad. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues vamos a delegar en Ariagona, que es la consejera que estuvo en medio ambiente, que conoce el área en cuanto a las actividades y eventos deportivos, y así nos ahorramos un par de firmas, pero con todas las medidas de seguridad, que nadie quiere aquí saltarse la norma, pero en lugar de 5 firmas, hombre, yo creo que con 3 ya vale, que además estamos hablando de técnicos y cargos públicos. ¿Pero usted cree que responden con su realmente firma. el problema fue de 3 o de 5 firmas? ¿O de que había una que no quería firmar ni por fue, asomo? fue uno de los problemas, Manolo. Cada uno de los que firman, evidentemente, tienen que tener conocimiento del expediente y quieren mirarlo, quieren puentearlo. Y yo creo, particularmente, que es una buena decisión buscar la agilidad y en lugar de 5, pues 3. Vamos a ver de aquí en adelante cómo se funciona, si se hace con mayor agilidad y espero y deseo que no se vuelva a producir lo que tuvo lugar hace unas semanas. ¿Se puede decir que el pacto en algún momento se vivió tensiones por esta decisión de la presidenta? No, se afrontaron las cosas con normalidad, pues en el seno de un pacto, que es como un matrimonio, ¿Hubo pues que siempre pegar surgen cosas. telefonazo por encima de estos consejeros a Podemos No, regional? se sientan los consejeros, se sientan las fuerzas políticas, en aquellas cuestiones que no han podido salir del todo bien, pues abordan civilizadamente y se continúa en este año apasionante que queda hasta las próximas elecciones, donde además la isla de Lanzarote pues tiene que afrontar muchos retos, y no me estoy refiriendo únicamente al día de las elecciones, sino a la gestión, a solventar los problemas de los vecinos y vecinas de esta isla de 160.000 habitantes, que ya somos unos poquitos, Jorge. Pues sí, don Marcos, mire, ya me están diciendo que me tengo que ir y no le he podido hacer ni una pregunta de lo que yo le iba a hacer. Pues pregúnteme, del consorcio no me ha preguntado nada. Ni del de una consorcio. inversión histórica de más de 1,5 millones de euros para tener una flota de vehículos moderna y que la isla de Lanzarote siga siendo cada vez más segura. De eso no me ha preguntado absolutamente nada. Pues de la verdad transporte, que voy a tener que traerlo otra vez. una subvención de 500.000 euros para abaratar el transporte de todos aquellos que cogen la guagua para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a ver a la abuela o a la suegra, tampoco me ha preguntado. Preguntó del rally, que ya le había hablado hacía 3 o 4 semanas, y luego me dio 15 minutos para hablar de su municipio, que es el mío, que es Teguise. Don Vente Marcos, otro día. ¿para cuándo viene la próxima vez para hablar de verdad de las cosas que le interesan a la isla de Lanzarote? Bueno, pues ya lo acordamos. Usted sabe que... Por cierto, como usted es el portavoz del grupo de socialistas, dígale a su presidenta, por favor, que Sí. si puede pasarse por aquí un rato, hombre, que le llamo mucho de menos. Ve, ya me está mandando deberes, se lo voy a decir. Presidenta, en Lancelot la quieren ver, su audiencia también. Aquí Vamos a usted sabe propiciar que- ese que encuentro. aunque no lo parezca como dicen algunos, la queremos Sí, mucho. además le puede traer muy buenas noticias, el avance de la línea norte, que ya está ejecutada, una inversión de más de 6 millones de euros para llevar más No, la agua buena agrícola noticia también que al trajo, campo. y si se ejecuta Sí. pronto, para mí es muy importante lo que, en fin, porque son cosas fáciles de hacer, pero que no se hacen, o no se hacían. pues le puede- El tema de puertos. Sí, y le puedo informar, le digo, la línea norte ejecutada aproximadamente en un 50%, más de 6 millones de euros para llevar más agua agrícola al norte de la isla. Le puedo hablar de la propia cesión de suelo para las 65 viviendas, de una modificación presupuestaria por más de 2 millones de euros para un nuevo parque eólico, el de San Bartolomé, que se va a ir hasta los 14 millones de euros, si no me equivoco. De los planes de cooperación con todos y cada uno de los municipios, 9 millones de euros que este gobierno, Marco. este cabildo pone. En fin, de todas esas cosas la presidenta estoy seguro que viene y le cuenta. Pues a ver si es verdad, don Marco. Le mando el recado. Usted me la convence porque está la mujer un poco rebelde, ¿eh? No, no está rebelde, está ocupada en cuerpo y alma a la isla de Lanzarote y al Cabildo. Eso es verdad. Y- Don Marco, muchas gracias. Gracias. Volveré a tocar en la puerta, ¿eh? No, no, no. Y se No lo se llevaré preocupe, allí no hace falta que me vaya más a por mi ver casa, lo que me yo me lo cuentan llevo. los vecinos. No Que- hace falta más que venga por... Sí, por- que además le voy a señalar una Hombre, cosa. Sí, usted puede entrar cuando quiera en mi casa, ¿eh? Mi casa Lo está sé, lo abierta. sé, lo sé, lo sé. Una Además, capita de usted ha asfalto esta- hace usted ha falta. estado ya también. Estaba en alguna ocasión, sí, estaba en alguna ocasión. Don Marco, muchas gracias, de verdad. A por usted y a estar Manolo. por aquí Gracias. y, en fin, comentar. La verdad que no hemos quedado sin tiempo para hablar otros temas que teníamos previstos. Don Manuel García Hasta Deni. el viernes, Jorge. Muchas gracias. Nosotros mañana no es una amenaza, pero estaremos aquí a la misma hora. Buenas tardes.